Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a preparar chupe de pollo, una sopa excelente para comer en familia. Para empezar vamos a hervir 1 litro de agua, 3 maíces completos. Yo voy a utilizar uno picado en 4 piezas para servir en cada taza. Seguidamente le voy a agregar un tallo de celery o apio, cilantro y cebolla. Una vez el caldo esté empezando a hervir, le voy a agregar una pechuga de pollo. Lo dejo hervir por aproximadamente 20 a 25 minutos, como sea necesario, y voy a empezar a retirar los ingredientes. Si desean, pueden colar el caldo. Lo único que voy a dejar en el caldo es el maíz cortado y voy a agregarle 3 papas cortadas en dados. Mientras la papa se ablanda, voy a cortar los ingredientes restantes. El maíz lo voy a desgranar. Para desgranarlo voy a sujetar el maíz desde su lado más estable y voy a tratar de sacarle lo más que pueda con un cuchillo afilado. El pollo se va a cortar finamente o se puede desmechar. A cada taza de sopa se le van a agregar dados de queso. Este queso puede ser paisa, puede ser mozzarella o puede ser queso blanco de mano. Y por último, a mí me gusta agregarle cebolla, ajo porro y ajo sofrito a la sopa. Me parece que le da un sabor increíble y además me gusta la textura. Pero si no les gustan estos vegetales, pueden agregar esto al comienzo del caldo y luego colarlo. De ajo porro voy a utilizar solo una pequeña parte. Lo voy a sofreír en mantequilla hasta cristalizar la cebolla. De nuevo recuerden que pueden agregar esta cebolla al comienzo del caldo, sofrita y luego colarlo. Se le añade sal y pimienta al gusto y se incorporan el resto de los ingredientes excepto el queso. Voy a añadir solamente la mitad del cilantro para incorporar la otra parte en cada taza individual. Con la sopa ya apagada voy a incorporar la crema y si no tienen crema pueden utilizar una parte de leche y otra parte de natilla. Esta receta es para aproximadamente 4 personas. Finalmente le agrego el queso y esto es para que puedan encontrar suficiente en cada taza. Y por último, el cilantro.
Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete.